Amados hermanos, muy buenas noches. Disculpas por la tardanza de ingresar. Realmente creo que el ambiente muy frío y brumoso que está en este tiempo de frío, pues a veces está afectando las redes sociales o particularmente en el sector donde vivimos. Y no estoy tratando de justificar, sino más bien de explicarles que bueno, nos estamos conectando hasta este momento por cuestión de que está muy lenta la red social. Así que espero que no tengamos ningún contratiempo en el transcurso de los minutos que vamos a estar esta noche estudiando la palabra. Bien, hemos venido estudiando el Evangelio de Juan y estamos realmente a 2 capítulos de finalizar el mismo. Y el día de hoy vamos a continuar en donde finalmente la semana anterior nos detuvimos y que fue para considerar ahora entonces el rótulo que Poncio Pilatos escribe sobre el madero, y el cual cuando Jesús está cargando y saliendo al lugar conocido como el Gólgota o de la calavera, que en hebreo eso básicamente quería decir el Gólgota o monte de la calavera, en donde a Jesús allí le crucificaron y en donde junto a dos maleantes prácticamente, a dos condenados a muerte también, él está siendo crucificado y están poniendo a dos personajes. La tradición incluso le da nombres a estos personajes de los cuales la Biblia no enseña absolutamente nada. Incluso también se dice por la tradición religiosa que Jesús fue crucificado entre un ladrón malo y un ladrón bueno. Ahora la pregunta que le quiero hacer a ustedes es: ¿existirán los ladrones buenos? Quizás tendrán apariencia, pero son ladrones. Así que Jesús está siendo crucificado. Y vayamos entonces esta noche o más bien leamos el verso 20, en donde la escritura dice de esta manera: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahí nos quedamos la semana anterior. Y ante la lectura de este escrito, que estaba en 3 idiomas, que eran los idiomas que se manejaban en Israel, y que prácticamente también había uno de ellos que era prácticamente una imposición por la conquista del Imperio Romano en toda la región: hebreo, arameo y latín. Estos son los idiomas hebreo, griego y latín. Dijeron entonces, cuando leyeron esta inscripción sobre el madero, en la cruz, le dijeron a Pilato los principales sacerdotes y judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Cuando la escritura nos enseña esto, Pilato había decidido hacer este escrito. Y entonces la respuesta de Pilato es, contestando a la inquietud, lo que dice ahí, rey de los judíos, en otras palabras pareciera como que están diciendo: no puede ser eso. Entonces, después de lo expresado o inconformidad de la gente, no sacerdotes sino escribas, Pilato contesta: lo que he escrito, escrito está. Me gusta mucho la versión Dios habla hoy, porque dice: lo que he escrito, esto así se queda. Después de que entonces los soldados crucificaron a Jesucristo, recogieron sus ropas y las repartieron en 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica. Pero como era sin costura, una costura especial, o un manto, una túnica muy especial, tejida de arriba
hacia abajo, entonces la dejaron como una sola pieza. Y no olvidemos lo que sigue diciendo el texto. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es parte de lo que ya proféticamente se había dicho también. Esto lo dice claramente la escritura. Y repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Esto lo podemos ver también en Éxodo, en el capítulo número 28, verso 32. Allí estaba ya desde tiempos del Pentateuco, o sea, desde tiempos del escritor del Pentateuco, Moisés, ya se había dicho esto como una profecía. Y en el Salmo 22, 18 se vuelve a repetir. Y me gustaría que entonces leamos lo que el Salmo 22 en mención, verso 18, dice acerca de esta práctica de haber echado suertes o de haber repartido las vestiduras, en este caso la túnica de Jesucristo, que al ver que era una pieza muy especial, decidieron no la vamos a partir, más bien vamos a echar suerte sobre ella y al que le quede, le quede. Así que veamos entonces lo que dice el Salmo 32, 18. 22, 18. Este salmo entonces, que es un salmo que predice el sufrimiento de nuestro Señor o acerca de lo que Él estaba sufriendo en este momento, dice el verso que les refiero. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces el salmista sigue diciendo acerca de este salmo, que todo es un salmo mesiánico. Y todo el salmo mesiánico entonces describe este sufrimiento y también describe el hecho de lo que hicieron con las ropas o las prendas de vestir que llevaba Jesús la noche que le prendieron. Cuando los soldados entonces hicieron esto, y se cumple lo que estaba escrito en la escritura, valga la redundancia, en el verso 25 se ve la siguiente escena. Y junto a la cruz de Jesús estaban María, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a María, y dice la Reina Valera, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado, que en este caso es Juan, y aquí nos damos cuenta que aunque el nombre no aparece, sí aparece la referencia que con claridad está haciendo alusión directa al discípulo amado Juan, que es el escritor del Evangelio que estamos ya por finalizar en este estudio. Quiero hacer un paréntesis. Oro al Señor, y es mi petición, porque en la preparación de estos estudios previos al que hoy estamos haciendo, usted haya hecho anotaciones, haya también se haya tomado el tiempo de que después de compartir con ustedes los días martes, se quede en casa revisando el texto, haciéndose algunas preguntas y meditando acerca de lo dicho. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de escuchar o de adquirir conocimientos aún bíblicos, sino más bien de cómo poderlos aplicar a nuestra vida. Inmediatamente entonces, cuando hacemos eso, los resultados van a ser evidentes en nuestra propia vida. Así que cuando está Jesús en la cruz, aquí, si se dan cuenta, o si notamos, Juan no entró en detalles en todo el aspecto de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas son suficientemente claros
en la descripción de la crucifixión, Jesús toca aspectos nuevamente relevantes nuevamente. ¿Cuál? El hecho de que le encarga a María a Juan y a Juan le encarga a María. En otras palabras, pide que ambos tengan cuidado el uno del otro, o que Juan, en cierto modo, entre comillas, termine siendo como el hijo que ahora ya María estaba por perder. Aunque por supuesto sabemos que Jesús, aunque murió y resucitó, nunca fue una persona que se perdió y que ya no sabemos más de él. Más bien, por causa de que él resucitó, nosotros estamos ahora sobre esta tierra para cumplir con un propósito y los planes que Dios, el Padre, a través de Jesús, tiene acerca de nosotros. Así que después de haberle dicho esto a María y a Juan, y que estaban juntos ahí entonces en la cruz, en el verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En este pasaje quiero explicar un aspecto interesante, porque el texto, aunque dice únicamente que él tiene sed, y el pasaje nos va a describir algunos aspectos bastante claros, ya los otros evangelios también nos enseñan que Jesús, esta agua que pidió por manifestar sed, no la tomó. Pareciera que el texto nos enseña que bebió de esta agua que le dieron. Sin embargo, no lo hizo por causa de que él conocía que, con permiso de ustedes, que el líquido o el agua que estaban dándole para calmar su sed era una mezcla entre un vinagre con una mezcla de opio. Y bueno, y este término de opio, quizás muchos lo hemos escuchado, otros quizás sea la primera vez, pero el opio es el producto de moler o de triturar una flor o planta llamada amapola. Quizás usted conozca una amapola de cerca, y hay algunas personas en nuestro país y en otros países de la región latinoamericana, tristemente, que ven la amapola no como una planta ornamental de su casa, sino como un cultivo enorme, porque de él se extraen cantidades enormes de heroína o de droga, que al final, bueno, ese no es nuestro tema. El tema en realidad es que nosotros realmente podamos entender que este pasaje del cual Jesús está mencionando, o más bien Juan menciona, dice que Pilato, al haber escrito este pasaje y haber creado una molestia, ahora también resulta que Pilato dice que lo que escribió y que se quede así. Entonces la expresión o la reacción de los soldados y de la gente es, bueno, entonces le crucificamos y le matamos, pues, y ese es el resultado de la crucifixión en el caso de Jesús. Y al haber repartido sus ropas, es interesante que dijimos, ante esta circunstancia de haber sorteado sus ropas, se cumple el hecho de que era un manto tan especial que incluso también la tradición nos ha tratado de decir que ese manto real es el que está en X lugar, y para ser claro, que es el que está en Turín. Sin embargo, eso es realmente tradición, no tiene una veracidad, y aunque lo han tratado de sustentar con aspectos de ciencia o de fotografía de alta resolución, no tiene sentido.
Pero allí junto a la cruz ahora están las mujeres que se mencionan acá, que son María su mamá y María esposa de Cleofas. Escuchen, ¿quién está aquí? María, la esposa de Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Hace unos días, predicando en la iglesia, hablábamos de los discípulos que van camino a Emaús. Y dice, y se menciona el nombre de uno. ¿Y quién era? Cleofas. ¿Quién era el otro? No se menciona. Sin embargo, explicamos que al no mencionarse quién era el otro discípulo, es Juan. Y ahora aquí, nuevamente, están cercanos a la vida de Cristo. En este caso, en el final de sus últimas horas, antes de morir, está María, de la cual la Escritura también dice que era hermana de la madre de Jesús. Y Cleofas entonces, tenemos que pensar que tenía entonces cierta relación de familiaridad. Pero también ahí está otra mujer, María Magdalena. ¿No es curioso? No, aquí no es de saciar curiosidades, sino es especial el hecho de que Juan entonces nos deja datos específicos que vale la pena volver a estudiar y revisar por causa de nuestro aprendizaje. Cleofas, el discípulo, aquel que está en camino a Emaús. Y al estar en camino a Emaús van tristes porque el maestro no está ya más entre ellos. Incluso recuerde usted que le trataron como cuando Jesús se encuentra con ellos camino a Emaús y no lo reconocen. Ellos dicen: ¿qué eres tú, el único forastero que no sabe qué es lo que ha sucedido? Este es ese Cleofas. Así que cuando Jesús vio esta escena de las personas muy allegadas a él, hace la petición de que María cuide a Juan y Juan cuide a María. Y después de esto dice, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. En esto la referencia que hacía acerca de el vinagre y el opio. Aparentemente pareciera como que él lo bebió. Sin embargo, lo pudo haber probado, pero al percibir Jesús, o saber también de qué se trataba la bebida que se le daba a una persona que estaba a punto de morir, esto se hacía particularmente para mitigar los dolores del que estaba en la cruz. Porque el vinagre y el opio lo que hacían era una bebida que era prácticamente un estimulante. Nosotros podríamos decir hoy era un analgésico. No era un analgésico, era una droga. Y eso valdría la pena que aquellas personas que han tenido o que tienen problemas de drogadicción de cualquier tipo, porque hay personas que son drogadictas a ciertas bebidas que parecieran normales. Por ejemplo, hay personas que se toman unas 20 tazas de café al día y realmente el café lo que tiene es cafeína, que es también un estimulante y que al final o calma a las personas o las pone muy alteradas. Entonces es un estimulante. Y aquí el vinagre y la amapola, que no se menciona, pero que cuando uno investiga cuál fue esta bebida que le dieron a tomar, era, una vez más, repito o insisto y quiero dejar claro que era vinagre con amapola, con opio, de la cual Jesús rechazó. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera pensado en él como lo sucede hoy en día, en donde la mayoría de personas en la actualidad tienen una filosofía de vida de tipo placebo. ¿Y qué es la filosofía de tipo placebo? Aquella en donde la gente a toda costa busca sus placeres o sus deseos personales. Pero dejémoslo ahí, buscan su placer. De ahí viene la palabra placebo, de buscar sus placeres. Jesús nunca buscó su placer, buscó satisfacer a Dios el Padre, para que a través de su sacrificio en la cruz
cumpliera con el hecho de que solo a través de una persona perfecta y del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como es Jesucristo, era la única forma de poder aplacar la ira de Dios, porque ningún ser humano, haciendo cualquier cosa, puede aplacar la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, pero es un Dios también de ira. En el momento en el que el hombre ha tenido tantas oportunidades, o hemos tenido tantas oportunidades, y no entendemos cuál es el plan misericordioso y la bondad de Dios, porque como nos hemos dado la tarea de buscar, muchos buscamos eso, hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, bueno, es que la voluntad de Dios es que suframos. No, ya hubo uno perfecto que sufrió por causa suya y mía, y que ahora aquí en la cruz del Calvario tiene sed. Y Jesús dice, bebió. En la versión Dios habla hoy, miren cómo dice. Voy a leer 4 versiones acerca de esta bebida que Jesús está rechazando. Había allí entonces, verso 28 dice que la escritura menciona que él dijo, tengo sed. O sed tengo, dice otra versión. Pero el verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, y vamos a explicar eso también, se la acercaron a la boca. Ok. ¿Cuáles son las palabras que destacan en la Reina Valera? Vinagre, esponja, hisopo. En la versión de las Américas dice, había allí una vasija. Perdón. Ayer anduvimos por un lugar muy, muy frío en la región de nuestro país. Y había una densa neblina. Y era tan densa que parecía que, bueno, la neblina de ese tipo moja. Y a pesar de que la evité y no me expuse, me he visto un poco afectado, pero estoy bien. Y había allí, y por eso, perdón, porque estoy tomando una bebida y al mismo tiempo también estudiando juntos. Bien, había allí una vasija, dice ahora la Biblia de las Américas, llena de vinagre. Es lo mismo que dice la Reina Valera. Y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo. Allí está, ya esta versión explica qué es el hisopo. Y entonces veámoslo así. Un hisopo son de esas ramas de árboles vellosos o que incluso les sale un musgo, ya sea verde o blanco. Y al cortar una rama de estos árboles llamados musgo o hisopos, básicamente, prácticamente esa rama se convierte en una rama que absorbe un líquido y que uno podría acercarse para apretarla, exprimirla y al estar empapada beber. Ese era un hisopo. Y dije, era una rama. Y prácticamente si usted va al diccionario y busca hisopo o árbol de hisopo o planta de hisopo, usted se va a dar cuenta que esta era una planta que era muy normal encontrar en Israel y era de uso, se usaba mucho para los rituales de untar con ella. En el caso de cuando los egipcios están esperando que el pueblo de Israel salga la última noche y los cabezas de hogares salieron con hisopos a pintar o a poner sangre en los dinteles de las puertas. Fue con hisopo. Cuando David dice, también cuando David habla en el Salmo 51, si no estoy mal, y habla del hisopo, está hablando de una rama vellosa que servía como esponja. Y se la acercaron a la boca. La versión NBI dice, había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña, aquí ya menciona otra frase, pero estamos entendiendo que la pusieron en una vara, en un hisopo, y se la acercaron. Pero me gusta. ¿Cómo lo explica la versión Dios habla hoy? Porque dice, había allí un jarro lleno
de vinagre agrio. Alguien podría decir, bueno, de por sí tomar vinagre tal vez no es tan feo, pero tomarlo agrio ya es un poco feo. Y empaparon una esponja en el vino agrio y lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. La versión dice: Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es. Y cuando dice esto, está hablando acerca de su muerte segura. Y aunque aquí el texto dice que bebió el vino, cuando leemos los evangelios sinópticos nos damos cuenta que él lo rechazó. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un vino agrio, él tenía esta composición porque tenía una droga. Y eso iba a hacer que sus dolores, sus heridas, los golpes que había experimentado, y porque realmente la forma cruenta en que Jesús fue tratado antes de ir a la cruz del Calvario, realmente tiene ahora a un Jesucristo que habían conocido todos, pero que ahora al tratar de identificarlo no lo logran porque su rostro fue desfigurado. Y al decir él: tengo sed, aquellos se acercaron, porque era tradición, era normal que esta bebida se la dieran a los que estaban a punto de morir, para mitigar sus dolores. Jesús no lo aceptó. No lo aceptó porque eso daría lugar a que entonces usted y yo podemos hacer cualquier cosa a nuestro favor, para evitar el dolor por el pecado. Y le quiero decir algo: si usted peca, o usted ha pecado, o usted pecó hoy, una de las cosas que nos hace sentir el pecado, o varias cosas que nos hacen sentir el pecado, es vergüenza. Lo otro es dolor. ¿Por qué dolor? Porque el pecado produce separación entre Dios y nosotros. No debería de producirle al ser humano un dolor más terrible que cualquier dolor físico, el hecho de ser separados de la comunión y comunicación con Dios. Ese es el dolor más terrible que el hombre debería experimentar, el dolor de la separación de la comunión con Dios el Padre. Y Jesús tampoco quería, por beber vino agrio con opio, perderse la experiencia de tener una comunión con Dios el Padre. A pesar de eso, lo que continúa es que era el día de la Pascua. Y aunque menciona que Jesús bebió y cumplido luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, era entonces el día de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Pues se le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y que los quitaran de allí los cuerpos. Y los soldados fueron entonces y les quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Esta era otra práctica de los crucificados en aquella época. Se dice que la crucifixión era una muerte inventada por los fenicios y que luego la adoptaron los romanos. Lo que sí les puedo decir es que quien quiera que haya inventado la forma de muerte, quien la permitió realmente y quien planificó la muerte de Jesús en la cruz, fue el mismo Dios Padre. ¿Por qué? Porque solo de esa manera nosotros podemos tener una clara representación o una clara y representativa ejemplificación o un ejemplo gráfico de lo terrible que es morir separados de Dios. Por eso Jesús, en su momento, también le dijo a la gente que le seguía que si no se arrepentían, iban a morir en sus delitos y pecados. Una vez más, necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos caminar en paz con Él. Hemos tenido la oportunidad en este tiempo de tener entre nosotros hermanos con dones ministeriales quíntuples del ministerio quíntuple de Efesios
4:11. Ya está entre nosotros el pastor y maestro bíblico, el doctor Velázquez. Y mi esposa le hizo una pregunta hace unos días acerca de... Carlitos, le decía ella, estoy leyendo Levítico y cómo cuesta, cómo entender Levítico. Y yo le preguntaba a mi esposa, ponle 2 ejemplos, ponle algún ejemplo para que él nos pueda ayudar. Y entonces mi esposa le ponía el ejemplo de cuántos requerimientos acerca de comer, acerca de vestir, acerca del sacerdote. Cómo el sacerdote era prácticamente restringido a tantas cosas que no debía de hacer. Y la respuesta de Carlos fue bien sencilla y me fascinó, porque es algo que nosotros necesitamos escuchar a diario. Ante tantos requerimientos en donde Dios nos encontramos en su palabra que no podríamos entender, vale la pena preguntarle al Espíritu Santo y qué significa todo esto. Y Carlos nos decía, bueno, ante todos los requerimientos que se le hacían a un sacerdote, incluyendo que un sacerdote no podía llevar ropas rotas jamás, es porque todo eso lo que representa es que al sacerdote se le pedía mayor santidad. Ahora la gran pregunta es, hoy en día los cristianos, ¿qué son? Cristianos nada más, evangélicos, calientabancas, gente presumida por ser miembro de XY iglesia. No podemos ser presumidos por ser parte de una iglesia por bonita, por cómoda, porque su sonido es impresionante. Ustedes no irían a nuestra iglesia entonces, porque nuestras sillas son sencillas, son plásticas, nuestro sonido apenas suena ya ahora. Pero lo que sí entendemos es que somos parte del cuerpo de Cristo y que Él sigue demandando a nosotros una vida de santidad. Así que cuando ahora volvemos al texto, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es Jesús cumpliendo con las demandas del Padre, para que entonces a través del sacrificio cruento y terrible de Jesús, nosotros podamos ser allegados de Dios, amigos de Dios, por el sacrificio de Jesús. Así que al acercarse a Jesús, vieron que ella había muerto. Porque esta era una tradición en donde a los que morían en la cruz les rompían las piernas. Y cuando hablo las piernas, la pierna se determina de lo que es desde el cóndilo de la cabeza del fémur a la rótula. Esa es la pierna. Luego de la rodilla o rótula hacia abajo, podríamos decir, eso es parte de la pierna, sí, pero eso ya se llama, ya se puede decir que es parte de la pierna, pero en una segunda división, que está formada por tibia y peroné. Y luego los huesos propios del pie. Así que, ¿qué parte quebraban? Quebraban el fémur, el hueso más largo de las extremidades inferiores. ¿Sabía usted que los huesos cuando se quiebran, ya sea por un accidente o a propósito, como lo hicieron con Jesús y con estos, bueno, con Jesús no lo hicieron, con estos hombres a la par de él, era para provocar un dolor más terrible y que no pudieran ni apoyarse sobre sus talones, en donde podían levantarse por lo menos un instante y alar un poco de aire, oxígeno, porque el dolor que producía al estar colgados de las manos y los pies era insoportable. Y entonces producían una fractura al ir a ver si ya estaban muertos. Si no estaban muertos, fracturaban los fémur para que entonces entraran en una agonía y morían o asfixiados o de un paro cardíaco. Cuando pasan con Jesús, no hubo necesidad. Él había entregado el Espíritu a su Padre. Sin embargo, uno de los soldados, aún viendo que Jesús ya había muerto, le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto, vean lo que dice la Escritura, y el que lo ha visto, dice la versión de las Américas, ha dado testimonio. ¿Quién vio esto? Juan. Lo vieron María y posiblemente, pero quien está escribiendo el Evangelio para dejar un testimonio de lo que hicieron aún estando Jesús ya muerto, habiendo fallecido,
Es Juan dando testimonio. Y Juan, cuando da testimonio, dice que atravesaron su costado y en el momento salió sangre y agua. Y el que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Eso es lo que Juan está diciendo. Estoy dando testimonio de que yo estuve cerca y que no quebraron sus huesos como los demás. Y esto estaba profetizado también en el libro, desde la época del libro de los Salmos. No quebrarán ninguno de sus huesos. Había sido profetizado de Jesucristo enormemente todo aquello acerca de él. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir en una iglesia en donde fui invitado en la ciudad capital, hablando acerca de lo que él hizo por nosotros. Y seguramente muchos hermanos, cuando escucharon el título de la enseñanza de lo que él hizo, ¿qué hizo? Y los creyentes luego decimos qué fue lo que él hizo, que nos salvó, que nos perdonó, que ha tenido misericordia. Pero lo que él hizo por nosotros fue cumplir todas las profecías acerca de él mismo. Y los estudiosos cuentan, o han hecho cálculos, que entre miles, o en este caso la referencia estadística es que una persona, entre 10,000 personas, era difícil que se cumplieran todas las profecías exactamente en una sola persona y con tanta exactitud. Eso es asunto de casualidad, de suerte o de plan divino. Es el plan divino. Y entonces, cuando está Juan describiéndonos ahora toda esta historia en donde Jesús está entonces también experimentando haber sido atravesado por una lanza, Juan entonces nos dice que el que cuenta esto lo vio, que el que cuenta esto lo sabe, que el que dice esto lo dice de verdad. Ahora, ¿para qué? Y lo dice él también, para que nosotros o vosotros también creamos. Hay gente que en la actualidad se dice atea y que cuando se les habla acerca de la crucifixión, ellos dicen, no, ese fue un cuento, no, eso fue algo inventado, es un Cristo histórico. No, esto es cierto. La Escritura lo establece y la Biblia habla verdad. Por estas cosas, porque estas cosas, dice Juan, verso 36, sucedieron para que se cumpliese la Escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y en este caso, Juan estaba viendo al que estaban traspasando. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, porque ¿qué era lo que pedían los religiosos de la época? Que lo dejaran ahí o que los bajaran, porque el día siguiente, que era el sábado, era un día muy solemne, y a las personas que no se les bajaba de una cruz antes de entrar el día sábado, que era el mismo viernes que nosotros conocemos hoy como viernes, al finalizar las 6 de la tarde, 6 más un minuto, ya ese día era otro, era sábado. Así que antes que terminara el día viernes, que finalizaba a las 18 horas, 6 de la tarde, le llevaron de bajar. Y José de Arimatea, que era uno de los discípulos de Jesús, que se ve que era un discípulo que estaba dentro de la cúpula importante de la sociedad política de aquella época, pide a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús. Esto también estaba profetizado, que Jesús sería enterrado en un sepulcro que nadie había usado, pero que lo característico no es el hecho de estrenar un nicho o un sepulcro nuevo, sino que eran los sepulcros o los nichos de la época tallados en piedra o en pedregales particularmente, era de la gente adinerada. José de Arimatea era una persona de una posición rica y estable.
Y también se profetizó que Jesús sería enterrado entre ricos, entre los parientes ricos que habían muerto, de los que allí estaban ahora. Así que aquí en nuestro país hay una parte de un cementerio general, creo que lo dije hace un tiempo atrás, pero hay una parte en el cementerio general de acá de nuestra ciudad que le llaman la loma. Y la loma es la parte última y final y lo peor del cementerio, donde ya no hay critas, no hay nichos, sino más bien hay que abrir un agujero en la tierra y ahí depositar los restos de algún pariente. Y Jesús no fue enterrado como un olvidado, fue puesto en un nicho entre ricos, y eso también había sido profetizado. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume y mezcla de mirra y aloe. Así pues, entonces José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a sus muertos. Aquí hay que recordar, ya una mujer que se había acercado detrás de él en casa de Simón le había ungido con perfume de nardo puro, que tenía el costo de más de 200 denarios del salario total de un jornalero ahorrado de todo un año. Pero aquí le volvieron a ungir prácticamente, pero fue una cuestión muy rápida, porque se acercaban las 6 de la tarde y debían de hacer eso por causa de que el judío el día sábado ya no hacía nada. Así que triste el caso de los que morían el sábado, porque no los podían enterrar. El lugar donde fue crucificado Jesús, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Allí le pusieron. Entonces pareciera que por la emergencia, qué casualidad que había un cementerio cercano. No, todo esto estaba planificado, todo esto estaba profetizado para que entonces el Señor Jesucristo, a quien usted y yo amamos, en Él se cumplieran todas aquellas profecías que no solo hablan de Él, sino que también nos dan la esperanza para que al creer en Él, nosotros también prediquemos de Él todos los días de nuestra vida, hasta que Él vuelva o vayamos con Él. Gracias por la atención. Esperamos ampliar un poco más toda esta enseñanza o la lectura de este capítulo final del capítulo 19 de Juan, para ir ya a los últimos 2 capítulos que nos restan de este evangelio. Yo espero que lo dicho hoy, lo compartido hoy, sirva para nuestro análisis y nuestra evaluación de nuestra propia vida espiritual. Gracias por los que se han conectado. Se envía un saludo fraterno, un abrazo en el Señor y nuestra palabra de bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Feliz descanso.